Nuestra materia se denomina elementos de lógica. ¿Qué vamos a estudiar? Nociones elementales, nociones básicas de lo que es la lógica, para qué sirve, cuáles son las definiciones usuales, cuáles son las confusiones que reinan en torno a la definición, cuál es el objeto de la lógica, cuál es la relación de la lógica con otras disciplinas y cuál es, en definitiva, la utilidad que podemos nosotros obtener de esta materia. La lógica es una disciplina filosófica, como tantas otras disciplinas, que se ocupan de responder un interrogante específico. Así como, por ejemplo, la antropología se ocupa de responder el interrogante filosófico básico que pregunta qué es el hombre. La gnoseología se ocupa de responder el interrogante básico que pregunta sobre el conocimiento. La epistemología se ocupa de responder el interrogante sobre los métodos de la ciencia. La axiología se ocupa de responder el interrogante básico sobre los valores. La metafísica se ocupa de responder el interrogante básico sobre el ser. La ontología se ocupa de responder el interrogante básico sobre la totalidad de los entes y las cosas. La lógica se ocupa de responder o de distinguir el razonamiento que se dice correcto del razonamiento incorrecto. Esa es la cuestión central de la lógica. Irving Coppi, que es el autor al que seguimos, dice que la lógica es el estudio de los métodos y principios que nos sirven para distinguir o para discernir el razonamiento correcto del incorrecto. En consecuencia, el punto central de los estudios lógicos pasa necesariamente por la diferenciación de los razonamientos correctos de los incorrectos. Hay otras definiciones sobre lógica que asimilan o de alguna manera hacen un parangón con las leyes del pensamiento. Dicen concretamente que la lógica se ocupa de las leyes del pensamiento. Creemos junto con Coppi que esta conceptualización es incorrecta porque en principio, si bien todo razonamiento es producto de un pensamiento, no todo pensamiento es un razonamiento, es decir, puedo pensar en algo sin razonar absolutamente nada. En consecuencia, sostenemos junto con Coppi que la lógica es la disciplina filosófica que se ocupa de discernir el razonamiento correcto de los razonamientos incorrectos. Y en esto también hay que agregar para algunos lógicos el estudio de las estructuras lógicas. Esto nos lleva a una cuestión elemental de la clasificación de la lógica, es decir, cuáles son las clasificaciones más usuales. La que realiza la autora que nosotros seguimos distingue la lógica en formal e informal, formal o informal y material. La lógica formal se detiene en el análisis de la estructura lógica. Desde este punto de vista, los razonamientos son válidos o inválidos. En cambio, la lógica material o informal o no formal se ocupa de los razonamientos que en cierta medida hacen avanzar a la investigación científica, hace avanzar a la ciencia. Es decir, que dentro del razonamiento informal o material vamos a ver también los razonamientos que son comunes de ver en los libros de ciencia, en los manuales de estudio, en los tratados. Esto es importante porque es esta lógica informal la que en cierta medida hace avanzar el conocimiento científico y nos está marcando la importancia que tiene para la investigación científica y para los estudios científicos el uso de materiales o herramientas lógicas. Por eso decimos que la lógica en principio tiene varias vinculaciones. Tiene una vinculación evidente con la gnoseología o teoría del conocimiento, tiene una vinculación evidente con la psicología y tiene también una vinculación evidente con la ontología, es decir, con el estudio de la totalidad de los entes. Veamos primero la relación que tiene la lógica con la psicología. Esto viene
porque viene a cuento porque tanto la lógica como la psicología se ocupan del pensamiento, pero mientras que la psicología se ocupa del pensamiento interior y su vinculación con un medio, la lógica se ocupa del pensamiento exteriorizado mediante la palabra. ¿Qué relación tiene la lógica con la gnoseología o teoría del conocimiento? Pues bien, el conocimiento, el descubrimiento de los distintos tipos de saberes es importante, puesto que la lógica necesariamente va a depender de este tipo de conocimientos enfocados sobre todo a un tipo especial de conocimiento que es el conocimiento crítico, dividido a su vez en conocimiento científico y conocimiento filosófico. Sabemos pues que para que exista un conocimiento tiene que haber distintos elementos. Uno de los elementos es el sujeto-objeto, el otro elemento, el pensamiento y la verdad. Los primeros dos elementos, el sujeto y el objeto, están en una relación que se considera irreversible. No hay sujeto sin objeto ni objeto sin sujeto. El pensamiento es el medio por medio del cual es el vehículo, el instrumento por medio del cual pretendemos acercarnos a la verdad. Por cierto que hay distintos tipos de conocimiento, un conocimiento vulgar y un conocimiento crítico, ¿no es cierto? El conocimiento vulgar tiene ciertas características que son básicamente de ser incierto, superficial, ametódico, asistemático y espontáneo. Y el conocimiento crítico encuentra sus caracteres por oposición a las características del conocimiento vulgar y se engloba a su vez en un conocimiento científico y en un conocimiento filosófico. Dado que participan de las mismas características del conocimiento crítico, hay que descubrir cuál es la diferencia que existe entre la filosofía y la ciencia, cualquiera sea la definición o el concepto que se adopte de estas dos ramas del conocimiento. Creemos que la diferenciación o la diferencia que existe entre la filosofía y la ciencia radica en la distinta actitud que adoptan tanto filósofo como científico. Mientras la filosofía es un saber sin supuestos, la ciencia hace de los supuestos, mientras que la filosofía es un saber sin supuestos, la ciencia es un saber con supuestos. Un supuesto es una noción que se la tiene y que no se la cuestiona. Por ejemplo, suponemos que existimos, que el aire existe, que el movimiento existe, que nosotros tenemos algún tipo de existencia real, espiritual, y la ciencia no se va a ocupar de indagar la posibilidad o no de que se den estas circunstancias. Simplemente actúa en base a la certeza de que es posible concebir una ontología, es decir, una existencia real, independientemente de estos interrogantes filosóficos. Por otro lado, la lógica también encuentra algún tipo de conexión con la ontología, es decir, con el estudio de todas las entidades, reales o no reales, pueden ser entidades espirituales u objetos de conocimiento, creaciones de conocimiento.